días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia en esta tertulia de don Eduardo Ruiz. Buenos días, don Eduardo. Buenos días, don Ricardo, director del programa, y con tertulios, Guillermo Higinio. ¿Qué tal? Muy bien, don Higinio, buenos días. Higinio Mora, buenos días, don Higinio. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Y muy buenos días a don Guillermo Dupuy, editorialista de Libertad Digital. Buenos días, don Guillermo. Buenos, buenos días a todos. Bueno, hechas las presentaciones, iniciamos la tertulia. La verdad es que vamos a ser poco originales porque es recurrente ya esto de la amnistía, esta de la situación en la que estamos envueltos en España. Y yo, en primer lugar, yo quiero Libertad Digital, el domingo por la noche, en cabecera, tenía la siguiente noticia. El gobierno controlará la sala responsable de las querellas contra los magistrados del Supremo tras asaltar al Consejo General del Poder Judicial. Bueno, una más, ¿no? ¿Qué les parece? No, Eh, no le he oído nada, don Ricardo. ¿No? A No. ver, insisto, el gobierno controlará la sala responsable de las querellas contra los magistrados del Supremo tras asaltar el Consejo General del Poder Judicial. Bien, me ha oído, ¿no, don Guillermo? Bueno, Ujú. como esto lo edita el periódico donde don Guillermo es editorialista, pues nada, le vamos a empezar a dar la voz a don Guillermo y después sucesivamente vayan entrando ustedes según convenga en el debate. ¿Ok? Muy bien. Bueno, Adelante, don pues Guillermo. una más, y es evidente que el proceso de transición de la democracia al régimen bolivariano en el que está inmerso el presidente del gobierno consiste precisamente en hacerse con el Poder Judicial, con lo que queda, lo poco que daba de independencia de- del Poder Judicial y de separación de poderes. Ahora están enfrascados otra vez el gobierno quiere hacer una mesa de negociación con el Partido Popular, que no es para renovar el órgano de gobierno de los jueces, sino si simplemente es para terminar de someter el último órgano que no controla, que es el CGPJ, ¿no? Y el Partido Popular no debe ceder, no debe ceder. Es verdad que la dejadez de estos años del Partido Popular y su renuencia a salir a la palestra para denunciar la oposición del Partido Socialista a acabar con la lamentable situación de interinidad del gobierno, ha permitido colar el relato al PSOE que el Partido Popular se opone a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Era un discurso que no aguantaba el vacío, es decir, una situación de interinidad que ya dura más de 5 años. Ante la opinión pública hay que exponer a un culpable de la situación. El Partido Popular, que no sabe de pedagogía política, no sabe de comunicación, en lugar de presentarse a la palestra y aprovechar cualquier ocasión, aunque fuera de política internacional, aunque fuera un asunto de deportes, para decir, por cierto, llevamos 400 días y el Partido Socialista se sigue negando a renovar el Consejo General del Poder Judicial. No ha hecho esa labor de pedagogía. Entonces, ¿qué ha hecho? Que el Partido Socialista sea el que, día sí, día también, salga a la palestra para decir que el Partido Popular se opone a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo que el Partido Popular es que tenía que haber hecho pedagogía política para decir que la renovación tiene que hacerse mediante el cambio de sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, tal como dice clarísimamente el artículo 123, creo que es, de la Constitución, pero sobre todo como viene alertando día sí, día también Bruselas, que dice que al menos la mitad, no hay una directiva ya de hace muchos años que dice que la mitad de los vocales de ese órgano de designación de jueces debe ser nombrado al menos la mitad por sus pares, es decir, por los propios magistrados y jueces. Pero el Partido Popular es que sencillamente
en estos años no ha visto la jugada. Es decir, no veía que la llegada al gobierno de un señor como Pedro Sánchez de la mano de los separatistas necesitaba sí o sí hacerse con el Poder Judicial, porque la gente que le sustentaba el apoyo a Pedro Sánchez iba a pedir cosas que superan el ordenamiento jurídico o el ordenamiento constitucional tal y como estaba diseñado en el 78, ¿no? Entonces, la única forma, y habida cuenta que no pueden promover el Partido Socialista y sus aliados no tienen mayorías cualificadas para cambiar el ordenamiento jurídico, lo que había que hacerse es, dado que no pueden cambiar las reglas de juego, lo que tienen que hacerse es con el árbitro. Es decir, con los que juzgan qué es o que no es constitucional, qué es o que no es acorde a las leyes, ¿no? Eso en gran medida lo han conseguido ya con el Tribunal Constitucional, con el Conde Pumpido y sus vocales, pero ahora todo el tema de la independencia que queda aún el Tribunal Supremo y el CGPJ, pues quieren terminar de coparlo. Y en eso están. Es decir, es el asalto al Poder Judicial. En eso se puede resumir el proceso de transición del abandono del Consenso del 78, una democracia liberal como la que teníamos equiparable en Europa, para transitar a un régimen de tipo autócrata, populista, como el que imperan en algunos países sudamericanos. Y eso pasa por concentrar todo el poder en el poder ejecutivo. En eso radica, es decir, es muerto Montesquieu, muerta la nación, entendida como Estado de Derecho. Es decir, cuando no hay separación de poderes, yo el otro día volví por 10ª vez a rememorar la Declaración de Derechos Humanos y del Ciudadano del siglo XVIII de Francia, a veces tan invocada por ciertas corrientes progresistas, pero que dice en un artículo que dice que aquella sociedad en la que los derechos no están bien garantizados y bien marcada la separación de poderes, sencillamente carece de constitución. Es decir, donde no hay separación de poderes, la Constitución se convierte en papel mojado. ¿Por qué? Porque quien tiene que juzgar que es o no acorde a la ley de leyes, la designa el propio Poder Legislativo, con lo cual ya puede decir la Constitución que lo que quiera, que si el que tiene que juzgarlo lo tiene copado el Poder Legislativo, se concentra el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pues acaba y vámonos, porque la democracia liberal fundamentalmente es separación de poderes, limitación de poderes, contrapoderes, y eso es lo que viene a arrasar Sánchez, que quiere quedarse en Moncloa mucho más allá de 2027. Muy bien. Don Eduardo. Bueno, pues vamos a ver. Realmente el artículo 122 de la Constitución, en su apartado tercero, lo que viene a distinguir es los dos tipos de forma de nombrar miembros del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Entonces, dice que 12 de los miembros serán nombrados de entre jueces y magistrados, es verdad, y aquí pongo un paréntesis, que no dice por los jueces y magistrados, eso es cierto, y luego dice que el resto, los otros 8 restantes, 4 lo serán a propuesta del Congreso y 4 a propuesta del Senado. Claro, quienes dicen y quienes ponen el acento en que la Constitución no establece que los 12 vocales judiciales sean nombrados por los jueces, de entre los jueces, y pretenden que lo haga el Congreso y el Senado, o peor aún el Gobierno, lo que no nos cuentan, lo que no reconocen, es que la Constitución tampoco dice que esos 12 vocales judiciales tengan que ser nombrados por el Congreso y por el Senado. Cuando habla de cuáles nombra el Congreso y el Senado, habla de los vocales de origen no judicial, que ahí se dice claramente 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado. Por tanto, el espíritu de este artículo 122.3, en lo que se refiere a los vocales de origen judicial, es evidente. Es evidente que aunque no ponga expresamente que sean elegidos por los jueces y magistrados, lo que evidentemente no pretendía el constituyente es que los 12 vocales judiciales fueran elegidos por los políticos, ya sea en el Congreso, ya sea en el Senado o ya sea en el Gobierno. Eso evidentemente ni se pensó. Por eso se limitó la fórmula a decir de entre los jueces y magistrados. Pero claro, me imagino que nunca se llegó a suponer la situación actual. Y es que se pervirtiera el espíritu de la literalidad del texto
que permitiría elegir a los 12 vocales judiciales de una forma alejada de la política. ¿Qué es lo que exige un estándar de democracia, como dicen los cursis, de democracia avanzada? Pero yo prefiero llamar simplemente de democracia o democracia liberal, que es la única democracia que existe, ¿no? Porque la democracia popular es otra cosa, que es el régimen marxista comunista. Pero de democracia, digámoslo así. Por tanto, es decir, yo creo que el Partido Popular, que por otra parte lleva, digámoslo claro, lleva 40 años repartiéndose los sillones, tanto en el Consejo como en otro tipo de altas instituciones, con el Partido Socialista, pues digámoslo claro. Es decir, si hoy el Partido Popular no pacta con el PSOE, y aquí voy a lanzar, lógicamente voy a romper una lanza a favor de mi proyecto político, que yo represento como afiliado y como miembro de un gobierno, que es el Partido Popular, el partido de Vox. Lógicamente, pues es el único, si no existiera Vox, el Partido Popular, pues probablemente habría pactado con el PSOE, porque no tendría quien le pinchara por detrás y quien le dijera, oye, esto no puedes hacerlo. Y es cierto que el PSOE ha ganado, la ha ganado no solamente aquí, sino en todos los ámbitos, la batalla por el relato, porque siempre impone su relato. El Partido Socialista tiene la mayoría de los grandes medios de comunicación a su favor, las corrientes de opinión a su favor. Es decir, rema siempre a favor de corriente, porque entre otras cosas también lo paga. Es decir, cuando está en el gobierno subvenciona con cientos de millones de euros a los medios de comunicación y, por tanto, además de comprarlos, pues lógicamente también coloca a sus peones a cambio de ese dinero, que son los que dirigen las políticas editoriales y las políticas ideológicas de la información. Pero recordemos que el PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho recientemente que quiere convocar al Partido Popular a Feijóo a una comisión de negociación o de trabajo para la renovación del Consejo del Poder Judicial. No sé si lo recordarán, pero esto es muy reciente y el Partido Popular, bueno, pues no ha dicho un no claro. Es decir, parece que dicen que no, pero luego dicen que bueno, que lo que no quieren es que esa mesa se produzca fuera de España o tal. Yo creo que el Partido Popular tendría aquí que jugar con más habilidad sus cartas y utilizar las mismas clavijas que tocan los golpistas y los comunistas cuando Sánchez toca su puerta. Oye, ¿qué quieres? ¿Quieres negociar conmigo? Pues mira, ya que a esto les has dado un relator internacional, pues yo también lo quiero. Ya que a esto les permites negociar en Suiza, pues a mí también. Vamos a buscar una figura independiente que arbitre la mejor solución para la independencia del Poder Judicial. Ya que tú, PSOE, no estás dispuesto a negociar nada conmigo de buena fe y además pretendes dominar el Poder Judicial, pues vamos a buscar un árbitro, una persona externa, independiente, que nos diga una buena solución para que el Poder Judicial sea independiente y que haya democracia en España, que se salvaguarde. Yo lo haría así. Y a partir de ahí podría empezarme a sentar a negociar. ¿Pero negociar qué? No reparto de sillones otra vez. Hombre, por supuesto, a negociar el cambio de las reglas del juego, que es lo que necesita nuestra democracia para sobrevivir el sistema de libertades y de separación de poderes. Y claro, el problema que tenemos en España es que este gobierno nos ha situado pues como socios únicos casi con Maduro, con la Chile de Boric y con el Brasil de Lula y últimamente ya incluso con Hamas, ¿no? En fin, esto es absolutamente para echarse a llorar y este es el nivel en el que estamos. Por eso nuestra democracia cada vez está más deteriorada, porque el socialismo y el comunismo, pues realmente nunca han creído en ella. No hace falta más que leer las declaraciones de históricos dirigentes del socialismo español para darse cuenta de que ese es el mismo partido que existía hace 100 años. Don Higinio, adelante. Gracias, Eduardo. Bueno, pues en principio, efectivamente, el Poder Judicial actualmente es el último valladar que tiene este gobierno para imponer su criterio y exceder, los límites de la Constitución. Pero quiero recordar que hace un año, en el 2022, finalizando el año 2022, fue cuando se renovó el Tribunal Constitucional, cuando el Partido Popular llegó a un acuerdo con el Partido Socialista para renovar el TC
y a partir de entonces se estableció una mayoría progresista en ese Tribunal Constitucional presidido por Conde Pumpido, que ha permitido ha permitido llegar a la situación que estamos ahora en relación con la amnistía. Si no tuviera esa mayoría progresista el Tribunal Constitucional, nadie daría por hecho actualmente que el Tribunal Constitucional va a declarar esta amnistía como constitucional, ¿no? O sea, ya ni se habla de eso. Directamente ya se está hablando de la amnistía como caso hecho, ¿no? Como que el Tribunal Constitucional la va a dar por buena, ¿vale? De hecho, bueno, se hablaba en algunos medios de que el propio Conde Pumpido había intervenido en la redacción de la ley para que pasara ese filtro, ¿no? O sea que, como consecuencia de ese acuerdo del Partido Popular con el Partido Socialista para renovar el Tribunal Constitucional, pues estamos donde estamos en relación con la amnistía y con otras posibles leyes que pudiera traer el Partido Socialista de la mano de los independentistas, ¿no? Y ahora resulta que el Partido Popular tiene un problema, tiene un grave problema, como ha contado antes Guillermo, ¿no? Tiene un grave problema porque resulta que ha perdido el relato. Ha perdido el relato de un Consejo General del Poder Judicial que debía haberse renovado hace 5 años, que tal como marca la normativa vigente, debe renovarse con el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista y sistemáticamente se niega ese acuerdo porque sería darle al Partido Socialista otra llave más para hacerlo, vamos, para llegar a término sus acuerdos con los independentistas. Tiene un grave problema. ¿Cuál es la solución? Pues ahora mismo yo no lo veo tan claro. O sea, hay que decir que el Partido Popular ha podido, en sus años de mayoría absoluta, cambiar esta situación. Ha podido cambiar la ley y volver de nuevo a la ley previa a 1985, pero no le convenía porque se repartía a los jueces, como comentaba Eduardo. Se repartían los sillones, los jueces, los puestos, y ahora me toca a mí, luego te toca a ti, y este juego de alternancia es lo que ha venido pasando en estos años que llevamos de democracia. Pero bueno, no habían caído en la cuenta de que llegara al gobierno alguien como Pedro Sánchez, sin escrúpulos, capaz de hacer lo que sea, capaz de hacer lo que está haciendo ahora, capaz de llevar adelante una ley de amnistía que todo el Poder Judicial, todas las organizaciones del Poder Judicial, todas, inclusive las llamadas progresistas, están diciendo que es inconstitucional. Pero le da igual porque su objetivo es mantenerse en el poder y por tanto sigue para adelante. Bien, entonces esa es la situación en la que estamos. Veo difícil situación actualmente. El Partido Popular tiene un papelón porque ha perdido el relato y este Consejo del Poder Judicial lleva ya demasiados años caducado. Lo máximo que puede conseguir este Partido Popular es, creo que lo que ha conseguido, una comisión para intentar darle vueltas al asunto, pero vamos, dudo mucho de que esa comisión llegue a un resultado que pueda satisfacer realmente el espíritu de la Constitución de que los jueces elijan a los propios jueces. El Aprovechando Partido Popular, si me permite, don solamente Ricardo, una cuestión. adelante. Aprovechando que don Higinio habla sobre comisión, esta es una pregunta concreta que quería hacer. Y a propósito que está aquí don Eduardo Ruiz, que es componente de Vox, pues preguntarle el por qué y qué valoración hace del hecho de que en las comisiones del Congreso el Partido Popular se ha plegado a las exigencias de la izquierda y por tanto nadie de Vox entra en ninguna comisión. Era una pregunta concreta para don Eduardo, aprovechando que don Higinio me ha lanzado esa palabra que la tenía en mente. Don Eduardo, ¿qué le parece esta acción del Partido Popular? Bueno, pues en realidad no es nada nuevo. Esto ya ocurrió en la legislatura anterior, cuando Vox tenía 52 diputados, ahora tiene 33, pero bueno, sigue siendo la tercera fuerza política en número de diputados en el Congreso. Y en realidad esto supone, pues en fin, un golpe a la representatividad democrática en el Congreso, porque normalmente la tercera fuerza política alguna presidencia de comisión debería ostentar, porque al final esto es si vivimos una democracia hay que atender a la proporción de mayorías que hay en el Congreso y fundamentalmente de representación.
ya que el Congreso es, sobre todo las comisiones, esto para que la gente que no lo sabe, las comisiones del Congreso son mini congresos que actúan en sus números sus miembros son una representación proporcional de los miembros del Congreso. Y por tanto, la tercera fuerza política en el Congreso lo es también en cada una de las comisiones, igual que el PSOE es la segunda y el PP es la primera. Lógicamente, uno entiende que si jugamos a una democracia, pues tenemos que partir de que las reglas son respetar lo que la gente ha votado. Y si Vox es la tercera fuerza política, pues si el PP y el PSOE tienen derecho a presidir comisiones, porque son la primera y la segunda, pues alguna también le correspondería a Vox. Porque además es que en ese reparto que hacen PP y PSOE también incluyen, por ejemplo, a Sumar, bueno, ahora a Sumar, Podemos, en fin, no sé, y también incluyen a los partidos separatistas y les otorgan presidencias de comisión, que pues, lógicamente esto altera aún más la proporcionalidad de la democracia. Y luego hay otro tema, que con esto acabo, y es el hecho de que yo creo que el Partido Popular no es consciente de la situación que estamos viviendo en España. Es decir, no estamos para negociar nada con el PSOE y menos para jugar a reparto de sillas, que en este caso son las presidencias de comisión. Creo que la situación de España es lo suficientemente grave como para que los demócratas hagamos un cordón sanitario a los que están dando un golpe de Estado. Y no podemos entrar a su juego, porque al final ganan siempre ellos. Es decir, hay que hacer un cordón sanitario a los que no creen en la democracia y a los que están pudriendo las instituciones con su colonización. Y el Partido Popular no acaba de darse cuenta de la gravedad de la situación en la que vivimos. Yo me hago una pregunta o varias, pero por empezar, ¿estamos ante una nación partida en dos? ¿O es una nueva transición? ¿Se acabó el régimen del 78? Eh, y por último, otra cuestión que me da en la cabeza es el hecho de que, ¿qué tenemos que hacer más allá del ejercicio de votar los españoles, los que queremos en cambiar esta dinámica? Son varias preguntas que me hago, que imagino que todo el Bueno, mundo se hace. es que lo que es decepcionante y desesperante es ver que con el gran ofensiva en contra de los pilares de la democracia que se están dando, ver el grado de desorientación que tiene el principal partido de la oposición. Es que lo que estaba apuntando antes don Eduardo es que, vamos, es que es elemental. Es decir, pero ¿cómo se ocurre usted que está usted convocando manifestaciones y algún día dice que se está poniendo en solfa los pilares de la democracia y luego va usted y pacta, excluye a su principal aliado en la defensa del orden constitucional para irse a pactar las comisiones con el principal partido? Es que es un grado de desorientación el del Partido Popular. O sea, el día 6 que se celebró, el Día de la Constitución, el señor Feijóo, y lo hizo bien, expresó su preocupación. Dice que nunca ha estado más preocupado por el vigor de la Constitución. De hecho, nosotros, invocando esas palabras, lo tituláramos como aniversario o funeral. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos celebrando este 6 de... Pero claro, lo que es coherente es que cuando haces ese tipo de manifestaciones y convocas manifestaciones multitudinarias en contra de esta degradación del sistema y te inicias, aunque sea tardíamente, una campaña en Europa para ver si desde Europa pueden impedir lo que no va a impedir el Tribunal Constitucional en España. Es decir, cuando estás poniendo ese foco de la gravedad de las cosas, luego hagas y excluyas a tu principal, al que debe ser tu compañero de viaje en la defensa del orden constitucional, que es Vox, y pactas los sillones con el Partido Socialista, que es actualmente quien lidera, porque ya no el golpe ya no lo está liderando las formaciones separatistas, lo está liderando el Partido Socialista. Entonces, claro, son cosas que te dices, es que estos dirigentes del Partido Popular no piensan, no se paran a pensar de lo que están haciendo. Pues claro, hay que intentar motivar a la gente, que venga, que no hay que perder la esperanza, que venga, que por nosotros no quede, vamos a morir. Pero luego hacen este tipo de disparates y es que se te caen los pies la cara a los pies, vamos, ¿no?
Es algo absolutamente desesperanzador, ¿no? Porque se supone que es el Partido Popular el que tiene que liderar esto, pero evidentemente yendo de la mano con su socio natural. Pero si es que sigue, el problema del Partido Popular es que sigue aquello que nos ha llevado, por cierto, a esta situación. ¿Eh? Porque no nos olvidemos que, como advertimos en la campaña, que daban por hecho que iban a ganar, que iban a volver a ganar las elecciones, dijimos, oiga, están ustedes haciendo una política de migración de quien es su aliado natural y están contribuyendo a la campaña del factor miedo que viene en la extrema derecha. Están ustedes contribuyendo a eso, creyendo que tienen las elecciones ganadas y luego no las han tenido. Pues bueno, ese gran error estratégico del Partido Popular, que era una pulsión suicida de poner en mal lugar a quien va a ser el único partido que va a echarte una mano si vas a necesitarlo para llegar al gobierno, es que hay que ser muy idiota, ¿eh? Es que mira que lo hemos denunciado a veces, pero te tienes que parar a pensar en cómo se puede ser tan imbécil que con la única chica que puedo ir al baile me dedico a ponerla a parir. Es que hay que ser estúpido. ¿Eh? Como unas personas que han podido llegar a sacar una carrera universitaria, ¿eh? ¿Cómo hacen estas gilipolleces, y perdónenme la expresión, de denigrar a alguien que te puede ayudar? Pues eso es lo que ha hecho el PP, pero lo grave es que siguen. Es decir, lo que ha relatado Eduardo de cómo se han impactado las comisiones, es que te das cuenta que el Partido Popular sigue no entendiendo que el adversario está en el PSOE, adversario por no decir enemigo, porque ahora están ya en un punto de que ya se quieren llevar el sistema, por lo tanto yo ya hablaría de enemigo del sistema, y simplemente para dejar de lado y para aislar a la otra formación constitucionalista que te puede ayudar en la defensa de esto. Entonces, claro, que es que con esta gente ya te desesperas porque dices, bueno, ¿y de qué sirve que salir a la calle? ¿De qué sirve intentar convencer? Esta gente va a convencer ahora en Europa, van a intentar llevar las cosas bien para intentar hacer un recurso en Luxemburgo. No sé, es que ya te das cuenta que son unos absolutos incompetentes, ¿no? Y claro, el problema está en que cuando delante tienes a gente que es mala, pero hábil a la hora de llevar tus técnicas, claro, te das cuenta que frente a ellos tienes a un atajo de imbéciles. Pues claro, bien, la izquierda será muy mala, muy perversa, muy tal, pero claro, quien tiene que combatirla es un atajo de tontos. Porque mira el que de Europa que no podían haber empezado antes, a empezar a denunciarlo antes, ya cuando se sabía que la única condición que ponían los separatistas era el tema de la amnistía. Ya tenían que haber hecho una campaña. Nada, la última campaña que había, la última vez que se me había movilizado el Partido Popular en Europa, como no me cansé de decir, hay que retrocederse a los tiempos de salida de Casado. Y fue una movilización para arrancar al Grupo Popular Europeo una declaración de condena de los pactos que se acababan de formar en esos momentos en Castilla y León, el Partido Popular y Vox. A eso se dedicaba el Partido Popular a mover en Europa, a denigrar su futuro pacto de gobierno en la comunidad autónoma. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay ese nivel de imbecilidad en el principal partido de la oposición, pues las chate una esperanza, que decía ayer, ¿no? Abandonar toda esperanza, porque es que quien tiene que liderar el combate está en unas coordenadas que están absolutamente, además, incoherentes con su propio discurso, porque no hay que negar que de vez en cuando Feijóo sí que está denunciando la situación con la gravedad que merece. Luego, al día siguiente a lo mejor se olvida y dice que menos amnistía, menos sistema judicial, lo que hay que hablar es de la inflación, o de la cesta de la compra. Ya pega ahí un patinazo ya pega un bandazo. Pero bueno, hay días pares o días impares, o uno de cada tres, en que sí que parece que el líder de la oposición se está dando cuenta de la gravedad que estamos, no ante una opción de gobierno, sino ante un cambio de régimen. Pero luego no es coherente, ahora tendría que estar completamente coordinando las estrategias frente al proceso golpista con Vox. Tendrían que estar permanentemente en comisiones de trabajo. Venga, esta semana vas tú a Bruselas, denuncias esto, yo denuncio lo otro. Tú convocas la manifestación a no sé qué, ir repartiéndose el trabajo, pero yendo una actividad
o sea, una coordinación activa de estrategias frente a lo que viene encima. Pues nada, el Partido Popular sigue pensando que el Vox hay que separarse. Entonces, claro, es Es lamentable. demencial. Don Higinio, Sí, gracias. Claro, Guillermo, pero es que lo que yo creo, lo que parece relucir es que el PP no tiene claro que Vox sea su socio natural. Fíjate que a diferencia del PSOE, en el que el PSOE sabe que Sumar, Podemos, Izquierda Unida, es decir, toda esta izquierda va a ser su socio y en ninguna campaña electoral lo verás tú atacarle, arremeter contra él, el PP no lo tiene claro. De hecho, todo parece indicar lo contrario, que lo que busca el Partido Popular precisamente es comerse a Vox, acabar con Vox. Quiere volver Bueno, a... pero es lo que estoy denunciando, que es lo Claro, criticable. quiere, en lugar de tener claro que el único aliado posible, fíjate que se han quejado durante años que no podía pactar con nadie y que solo podía gobernar con mayoría absoluta, ahora que tiene un socio con el que poder gobernar, se dedica a agraviarlo. Y no pierde ocasión para ello. Recuerda en la mesa del Congreso, en el que el último reparto que hubo, pues podía haber salido una silla para Vox y gracias o por culpa de la votación del Partido Popular no ocurrió así. Y lo último es lo de las comisiones. Es decir, no pierde ocasión de agraviarlo en el momento que puede porque su objetivo es volver a formar esa gran derecha a la izquierda del PSOE, volver a aglutinar otra vez ese gran voto y quizá no se dan cuenta o no quiere darse cuenta de que es muy difícil volver otra vez a esa situación. O sea, hay muchos votantes, muchos votantes de Vox que no van a volver a votar a un Partido Popular como el de Feijóo. No lo van a volver a votar. Ahí va a haber siempre una cantidad de votos, una cantidad de escaños que van a existir. No sabemos de momento dónde está ese suelo, si en 20, 30, 40, no sabemos dónde puede estar, pero siempre van a estar ahí. Entonces, yo creo que el Partido Popular debe tener claras cuáles son sus prioridades y en lugar de dedicar tantos esfuerzos, no solamente el Partido Popular directamente en lo que hace en su día a día, sino también en sus medios afines, en lugar de dedicar tantos esfuerzos a tratar de desgastar a Vox y de arrinconarle, pues orientar ese trabajo, ese esfuerzo en parar este ataque a la Constitución. Y parece, o a la vista está, que el Partido Popular va un poco va a remolque del PSOE, que lleva la iniciativa en este sentido, y también va a remolque de las propuestas de Vox. Y precisamente por no parecer o no querer ver que hace en algunos casos seguidismo, pues directamente vota que no, o no lo tiene en cuenta. Simplemente por eso, por estrategia política. O sea, yo creo que aquí hay un defecto de no tener claras cuáles son sus prioridades en cuanto al ataque a la Constitución y no tener claro cuál es tu socio al que tienes que cuidar porque sus votantes no van a volver al Partido Popular, al menos en un medio plazo, pienso yo. bueno, No, pero yo es que lo que les. Independientemente de que tengan una estrategia con la que tú no puedas compartir, lo que no se puede en política es ser idiota. Es decir, si tú tienes como objetivo hacer desaparecer a Vox, lo que estás haciendo es lo que le está dando el suelo a Vox. Es decir, insisto, el gran activo de Vox es Feijóo. Y eso es lo que no, a veces, hablando con gente de derecha, no lo acaba de entender. Que Vox tendría que estar agradeciendo gente como Feijóo, porque es la única razón por la que Vox existe. Es decir, Vox se puede echar a temblar el día que hagan en el Partido Popular una política distinta a la que está haciendo Feijóo y que hagan una más como la que hace Ayuso. Entonces, esa política de decir, yo por supuesto que voy a ir con Vox, es que es más, creo que Vox se queda corto en la denuncia. Hay que denunciarlo con mucha más severidad con Vox y por supuesto voy a ir con Vox de la mano a todo. El día que se oiga ese discurso en el PP, Vox empezará a correr peligro. Porque entonces la gente dirá, ostras, ahora tenemos un Partido Popular en el que podemos confiar. A un PP que no se avergüenza de ir con Vox, que no se avergüenza de llevar el ideario liberal conservador y tal. Pero Vox como partido político, no como proyecto de ideas, pero como partido político,
no tiene dinero actualmente para pagar a gente como Rajoy, a pagar a gente como Feijóo, a pagar a gente como la portavoz actual del Partido Popular, porque eso es lo que garantiza la supervivencia de Vox. O sea, Vox ahora mismo está haciendo muchas tonterías, en algunos discursos que afortunadamente no son muy relevantes para el gran dilema que tenemos encima, si es cuál debe ser el tipo de modelo económico, si vamos a transitar de la socialdemocracia al nacional sindicalismo o cuestiones de estas. Eso es irrelevante para lo que está hoy sobre la mesa. Pero son errores que, en fin, que podrían pagar. Pero siempre sale al auxilio de Vox, siempre sale al auxilio de Vox unos señores del Partido Popular, en este caso el señor Feijóo. Entonces, cuando me dicen, no, no, si es que la estrategia que está haciendo Feijóo es acabar con Vox, y digo, no, pues, es lo que le estoy denunciando, que es idiota, que es estúpido, porque si lo que tú quieres es cargarte a Vox, lo que no puedes es irte a cogerte del brazo de los que están del Partido Socialista, porque eso no va a hacer que la gente que se haya ido a Vox ahora vuelva al Partido Popular. O sea, ¿tú crees que haya un solo votante de Vox que haya dicho, ay, mira, qué bien, se han sentado a negociar con Pedro Sánchez las comisiones, voy a dejar de votar a Vox y voy a votar al Partido Popular porque he visto que Feijóo ha llegado a acuerdos con Pedro Sánchez? ¿Se cree alguien en el Partido Popular que existe ese tipo de votante? No, lo que existe son votantes que están hartos de la deriva hacia el PSOE del PP, que es que esa es la historia de Vox. Pero si Vox no es más que la crónica de una traición del Partido Popular a su electorado. Entonces, en la medida en que Feijóo siga haciendo lo que causó la aparición de Vox, Vox no va a desaparecer por mucho que se empecinen Buxadé o algún otro ejemplar que pueda decir, ostras, madre mía, ¿qué están haciendo con Vox? Porque el gran activo de Vox, y lo digo, y no es por menospreciar a ningún dirigente de Vox, yo tengo mucha gran admiración por Santiago Abascal y mucha gran admiración por gente que ha estado en Vox, pero incluso en los tiempos en que estaba Espinosa Los Monteros, yo siempre decía que el gran activo de Vox no era Espinosa Los Monteros, nunca ha sido Abascal. El gran activo de Vox son las idioteces del PP. Eso es lo que da vida a Vox. Entonces, la primera estrategia para acabar con Vox es coger el ideario que está defendiendo Vox y defenderlo desde el Partido Popular. Ese día hace desaparecer a Vox porque la derecha, el electorado de la derecha tiene mucha pulsión a unificar el voto y a ayudar y a no perder. Pero claro, si ven las cosas que está haciendo el Partido Popular, que sigue escorando y queriendo ser los progres que van a rescatar al PSOE, pues entonces Vox tiene un futuro garantizado. No te Pero digo que Guillermo, vaya a hacer el sorpaso, porque ahí ya tienes que poner activos propios tuyos, pero mientras en el Partido Popular se haga este tipo de estupideces, pues la gente no volverá, la gente que votaba al PP y que se fue a Vox no va a hacer el viaje inverso. no Entonces, lo va a esta hacer, estrategia Guillermo. es sobre todo ya no mala, es que es estúpida. Es que es lo que no acabamos de entender, que en política muchas veces la estupidez, las pulsiones suicidas, absurdas, existen. Y además existen en todas las personas podemos hacer, no somos unidimensionales, podemos acertar en unas cosas y ser, y muchas veces puedes pensar, ¿cómo esta persona que es tan inteligente y tan lúcido en esto y sin embargo en esta cosa, cómo se ha cecado, cómo hace? Pues hay que aceptarlo. Estratégicamente, el Partido Popular tiene una pulsión suicida, que no sabe que lo que tiene para rescatar el electorado de Vox tiene que hacer lo contrario de lo que ha hecho los Rajoyes, las Sorayas y ahora los Feijos. Entonces, A ver, te don das cuenta Higinio, que... don Sí, Higinio. pero es que no es Rajoy ni Feijóo, son las contradicciones del Partido Popular. O sea, el Partido Popular no puede acabar con esas contradicciones sin acabar con el propio Partido Popular. O sea, el Partido Sí, no, Popular no, no no. puede, Mira Ayuso en Madrid. pero Ayuso en Madrid, ¿qué Ayuso, problema tiene? no, 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 Ninguno. no, no. Ayuso es otra Ninguno. contradicción más del Partido Popular. O sea, Ayuso le está dando dinero a los sindicatos más que le daba en la legislatura pasada y sin embargo va diciendo lo contrario. Ayuso tiene leyes que, bueno, ya las firmaría Pedro Sánchez. O sea, lo que pasa es que Ayuso cuando habla, pues tiene un discurso que es agradable, pero en los hechos, y ahí está, ahí, bueno, pues creo que Rocío Monasterio está haciendo un buen trabajo denunciando todos los días estas contradicciones de Ayuso también.
sea, realmente yo creo que no es la persona dirigente en el momento dado del PP, son las contradicciones de tener en Galicia una política lingüística y defender otra aquí en Alicante, por ejemplo, o en Baleares, es decir, o el discurso del agua aquí en Levante y en Murcia y tener un discurso del agua completamente opuesto en Aragón. O sea, es que el Partido Popular son contradicciones constantemente. Y claro, dices, no, es que cuando el Partido Popular asuma el discurso de Vox, es que no va a ser posible sin acabar con el propio Partido Popular. Por otra parte, claro, aquí los dirigentes de Vox, pues obviamente, como dices, algo tendrían que hacer para aprovechar precisamente estas circunstancias y no depender de que el Partido Popular haga lo que tenga que hacer, sino por mérito propio tener su espacio electoral que creo que se lo han ganado. Y ahí en Argentina tenemos un ejemplo que no creo que dé tiempo a hablar hoy, pero hoy ha sido el día de la toma de posesión del nuevo presidente de Argentina, que puede ser otro faro en el que alumbrar ese espacio político que pueda dar independencia a Vox de lo que haga el Partido Popular o de lo que haga quien sea, en este sentido. Claro, Bueno, pero es ya, que, Higinio, es que lo que hay en Argentina, el partido, hay tanta gente en el PP como en Vox, yo ahora diría que más en el PP que en Vox, partidarios de seguir esa senda. Es decir, para liberales, hay muchos liberales en el Partido Popular que desgraciadamente no están dominando la escena porque la élite del Partido Popular ha escorado hacia, hacia, Organismo. hacia la socialdemocracia. Pero en Vox, ahora Vox. Pero si vamos a ver, si ahora adoptas un discurso colectivista, nacional, Claro, esos son los antiglobalización, errores nacional que... sindicalista, Claro, como es que claro, el otro día el personaje, no sé de dónde, de qué feria lo sacaron, el de la sindicato Solidaridad. Oiga, contra eso es lo que está combatiendo Milei, a ver si nos enteramos. es lo contrario. correcto, correcto. Milei está combatiendo ese nacional sindicalismo que viene ahora a representar el señor de Solidaridad de Vox y el señor Buxadé. ¿Pero qué te crees que es el Correcto. peronismo? Pero Entonces, mismo es eso. entonces pero el problema es que la desorientación intelectual e ideológica de Vox se la pueden permitir porque tienen al Partido Popular haciendo idioteces que van a hacer que la gente no deje de votar a Vox, que está votando a Correcto. Vox. ¿Entiendes? Pero claro, ese discurso de decir, oye, la alternativa a la socialdemocracia es el liberalismo, es la libre empresa, es el libre comercio, es levantar fronteras, abrir y que los empresarios compitan. Todo eso, esa bandera la podría hacer perfectamente el Partido Popular, como la podía haber hecho el Vox, como de hecho empezó haciéndolo Vox. Es decir, el Vox, Y lo sigue recordemos, de haciendo. Espinosa de los Monteros o de Vidal Cuadras o del propio Esa es una bandera que tiene espacio Ricardo, pero político, huérfano ahora mismo en España. Porque si ves los programas electorales, no hay ningún programa electoral que recoja todo esto. O sea, todos no, intentan. no, no, no. No lo hay. Empezó haciéndolo Vox y en estas últimas elecciones es verdad que se han caído algunas de las cuestiones, aunque mantiene otras, como el cheque Sí. escolar, por ejemplo, y algunas otras bajadas de impuestos, etcétera, que, bueno, Y no, vamos a ver, también yo Hombre, soy el la primero en realidad, criticarlo, pero sí. sigue siendo lo menos antiliberal. O sea, yo todas las críticas desde el liberalismo a Vox las admito, pero ojo, luego ponte a criticar a los demás, porque decir, Vox es lo menos antiliberal de la escena política, porque efectivamente, puedo yo creo que criticar mucho Sí. la deriva esta nacional sindicalista, pero es que el PP representa la socialdemocracia. Entonces, el otro día tampoco hubo un patinazo del sindicalista del partido solidaridad. de Solidaridad. Yo creo que no ha tenido eco en dirigentes del partido, pero eso es una desorientación de no saber hacia dónde querer ir. Con lo fácil que sería montar un discurso desde postulados liberales, desde el liberalismo, que beneficien al trabajador. O sea, lo que se echa en falta es un sindicato que defienda al trabajador desde posiciones liberales. ¿Por qué no? Pero si es que son las que mayor beneficio económico traen al fin y al cabo a la sociedad. O sea, se puede defender cualquier posición desde ese punto.
Pero si vuelven ahí y patinan y hacen declaraciones como la del otro día, pues lógicamente crea rechazo, que es lo Ya, que... pero Higinio, también es verdad que siendo cierto lo que estás diciendo, ahora lo que está sobre el tapete, eh, o sea, eso que es importante, pero adquiere menos importancia, porque ahora lo que estamos es ante el embate institucional de la conservación de la nación española de y la tal. amnistía, claro. La cuestión económica, los dislates de que si las empresas extranjeras, que si los lobbies y no sé qué, no sé cómo, bueno, pues más, se ha podemizado. Oye, pues mira, pues no es tan extraño. Es decir, el gran imitador de los comunistas en Francia fue Le Pen. Pues ahora, pues si quiere desempeñar ese papel Vox, pues que venga que ahora a jugar a las manifestaciones antiglobalización, ya en Va, contra del capital extranjero y en contra de estas cosas. vamos a Pero dejar que ahora no es, lo que está ahora sobre el tapete es el desafío de los nacionalistas y de Sánchez sí, al ordenamiento constitucional y eso es a la perpetuidad. Y ahí Vox, es- aún dejándose llevar está en primera línea de batalla, Vox ahí. A ver, don Eduardo, ahí no, y no falla. con Eduardo acabamos la tertulia porque ya estamos fuera de tiempo. Don Eduardo, Bueno, a ver, yo lo que quiero decir sobre esto es lo siguiente. Más allá de las declaraciones que hagan unos y que hagan otros, que puedan ser contradictorias o no, o que gusten más o que gusten menos, al final lo importante de Vox es el programa. Y el programa económico de Vox no ha cambiado tanto como se dice, o como parece que dicen algunos cuando hablan en público. Que al final, donde gobernamos, ¿qué se hace? Se bajan impuestos y se quitan subvenciones a los sindicatos. Ahí donde tenemos competencia, claro, los sindicatos patronal. Y si tuviéramos un gobierno con mayor absoluta, pues haría muchas más cosas, ¿no? De naturaleza liberal, fundamentalmente en lo económico. Es que al final la trayectoria de Vox en el tema del programa político y económico y también en la gobernabilidad es diametralmente opuesta a la que hace Ayuso. Porque Ayuso, como bien ha dicho Higinio, habla unas cosas y luego hace las contrarias. Es decir, en este caso, por ejemplo, yo les invitaría a que escucharan las declaraciones que hizo hace unos días Javier Ortega Smith desde Argentina a propósito de la elección de Javier Milei como presidente de esa nación, ¿no? Y les preguntaban por el programa de Vox y dejó muy clara cuál es la postura de Vox en materia económica. Es decir, libertad de mercado, propiedad privada, derecho a la vida, vamos, es decir, está clarísimo el programa de Vox. Luego ya, lógicamente, pues hay sensibilidades pues como en todas partes. Y en el caso del sindicalista, el representante, el líder del sindicato Solidaridad, bueno, pues él habla, en ese caso, como líder de un sindicato, no habla como representante de Vox. Y él, por tanto, a mí no me representa ese discurso. Yo no formo parte de ese sindicato, yo formo parte de Vox. Y en la medida, lógicamente, puede haber alguna discrepancia entre el sindicato y el partido, puede ocurrir, ¿por qué no? Y en este caso, en lo que a mí respecta, pues yo lo que dijo no estoy de acuerdo. Y lógicamente, mucha gente en Vox tampoco lo está. Pero bueno, él actuaba como líder sindical, ¿eh? No como representante del partido. pues nada, dicho queda y aclarado está. Bueno, y lo que tenemos claro es que no nos hemos quedado sin tiempo. Agradecerles una vez más la presencia en radio y en Debates en Libertad y, por supuesto, pues felicitar las Navidades, que no las fiestas, las Navidades a nuestros tertulianos y la semana que viene ya lo haremos a nuestros fieles oyentes. Así que muy buenos días a todos y una feliz semana. Hasta la próxima semana. Buenos días. Hasta, adiós. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dios.